Bueno, nos habíamos quedado en derivación de funciones exponenciales y logarítmicas. ¿Alguien se quedó con alguna duda de los ejercicios que les dejé? No, maestro. Ok, gracias. Si alguien tiene alguna duda, porfa, mándenme la duda que tengan al respecto. Me parece fue de las 5 en adelante que les dejé. Así que si ustedes tienen alguna duda, me lo mandan por favor. Y con gusto lo vamos viendo por correo electrónico. Bueno, vamos a ver a continuación la derivación sobre las operaciones más importantes que habíamos visto nosotros en el capítulo número 2, funciones. Y estas dos operaciones son composición y además de ello función inversa, y que son las derivadas que nos piden ver a continuación, y lo vamos a ver de manera muy rápida también y concisa además. Bueno, dice que en el capítulo número 3, es número 2 en realidad, se estudió la función composición, ¿sale? Y aquí viene la manera de representar lo que ustedes ya hicieron en el examen. Por ejemplo, si la función compuesta es raíz cuadrada de 2x más 5, donde f de x es igual a la raíz de g de x y g de x es 2x más 5, lo único que estoy haciendo es hacer una composición de lo que vale g de x como el radicando de la raíz. Entonces esto pudiera escribirse como y igual a una función de u, donde la raíz de u es lo que nosotros vamos a calcular, siendo u el radicando. Y en la parte de aquí abajo pongo en la notación de Cauchy la derivada de y respecto a x, se lee como la derivada después de y el subíndice que se encuentra en medio respecto a la literal independiente o variable independiente respecto de x. Va a ser igual a la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Y esto quizá sea más claro verlo en la notación de Leibniz, donde nosotros tenemos a la derivada de y respecto a x, que es la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Es como si esta derivada de u que se encuentra en el supuesto numerador se cancelara con la derivada de u que se encontrará en este supuesto denominador, aunque sabemos que esta notación no es numerador y denominador, no es un cociente. Podemos verlo como un cociente de diferenciales, pero no lo vamos a ver todavía, lo veremos hasta el final de este capítulo. Así que la derivada de u, digamos, es la derivada de esa variable que nosotros estamos poniendo como una variable auxiliar para hacer el cálculo de la derivada de una función compuesta. Y retomo exactamente este mismo ejercicio. Y haremos quizá otro ejercicio más y con eso será más que suficiente. Porque en realidad es aplicar las reglas de derivación que nosotros ya vimos a funciones determinadas, es decir, a funciones que se están dando en cualquiera de los ejercicios, por ejemplo en este. Si a mí me piden la derivada de f de x respecto de x, entonces habíamos visto que esto puede ser la derivada de la función respecto de u por la derivada de u respecto de x. ¿Sale? Ahora, habíamos puesto aquí también que convendría que el radicando fuera nuestra expresión auxiliar, así que si u va a ser igual a 2x más 5, que sería el radicando, pues entonces yo podría poner en primera instancia la derivada. Bueno, primero voy a poner que esto es la raíz de u, porque tengo la raíz de 2x más 5, pues entonces voy a escribir la raíz de u, que es lo que vamos a calcular. Y entonces sería la derivada de la raíz de u respecto de u, es decir, primero esta parte de aquí. ¿Sale?
entendiendo que aquí tiene ya un cambio de variable y sería una función, pero respecto de u. Bueno, así que lo primero es la derivada de la raíz de u respecto de u. Y esto sería 1 sobre 2 veces la raíz de u. Así de sencillo. ¿Sale? Porque todo lo estamos derivando respecto a u. U es nuestra variable independiente. Pero después, lo que tengo que hacer es u como función de x, que es lo que nos dice aquí las notas. ¿Sale? Lo primero es considerar el radicando como una función de u, derivar respecto a u, que es lo que tenemos en esta primera parte de las notas. Pero yo tengo el radicando también respecto de x, entonces voy a hacer la segunda parte de la regla de la cadena que me dice que voy a calcular la derivada de u respecto a x. Yo sé cuánto vale u. Sería la derivada de lo que vale u, que es 2x más 5, respecto de x. Y esto es igual a 2 simplemente. Esta es una constante, se va a cancelar. Y me queda únicamente la derivada de 2x respecto a x, que es 2. ¿Vale? De tal forma que si aplico yo la regla de la cadena, lo voy a poner como vienen las notas. Voy a quitar esta f de x, lo voy a poner como si fuera una y, para que se entienda de manera más sencilla. La derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. ¿Sale? En el siguiente renglón. Por lo tanto, entonces, la derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de y respecto de u. Pues lo que acabamos de hacer aquí nosotros es esto considerarla como nuestra y, estamos derivando respecto de u, pues entonces el resultado lo tenemos aquí. 1 sobre 2 veces la raíz de u. Y esto que va a multiplicar a la derivada de u respecto de x, que es lo que tenemos en la parte de acá, de la derecha. Esta es nuestra u, ¿verdad? Es el cambio de variable que nosotros hicimos. Así que si u es igual a 2x más 5, pues yo estoy derivando precisamente a u, que es 2x más 5 respecto de x, y el resultado es 2. Ahora, voy a hacer dos cosas. Primero, la multiplicación de fracciones. Segundo, la sustitución del valor de u. 2 por 1 es 2. Si multiplico fracciones, y 1 entre 2 veces la raíz de 1, que divide, perdón, y 2 veces la raíz de u, que divide también al 1, se multiplican también. Así que esto me va a dar 2 entre 2 veces la raíz de u. Además de ello, les decía que vamos a hacer la sustitución de u. Esto es 2 entre 2 veces la raíz de lo que vale u, 2x más 5. Ahora, se puede dar una simplificación de 2 que multiplica y 2 que divide. Y esto como 1 sobre la raíz de 2x más 5. Dejen admito a una compañera. Regresamos a las notas. Y aquí en las notas lo único que me faltó escribirles fue la simplificación. Lo dejé tal cual como la multiplicación de la derivada de u respecto a x, que es 2. Y aquí la sustitución de 1 entre 2 veces la raíz de u, siendo u 2x más 5. Así que aquí lo único que me hizo falta en las notas, por favor, para que lo completen, es lo que acabamos de hacer nosotros en el pizarrón virtual. 2 que multiplica y 2 que divide se cancelan y me queda 1 entre la raíz de 2x más 5, ¿sale? Si se dan cuenta, esto que estamos separando nosotros aquí, en realidad es lo mismo que aplicamos a las reglas de derivación. Cuando nosotros tenemos una derivada, y me voy a remitir hacia la primera parte de lo que vimos, por ejemplo aquí, algo en función de u, yo tengo n por u a la n menos 1, y después lo multiplico por la derivada de u respecto a x. Esto mismo que tenemos nosotros aquí es la aplicación de la regla de la cadena. Obviamente cuando todo está respecto de x, pues simplemente escribimos la regla de derivación, pero cuando tenemos una función en términos de x, o por ejemplo el producto o el cociente, se está aplicando en realidad la regla de la cadena.
Aquí le estamos aplicando. En todas ellas, cuando tenemos la derivada de la función que nosotros estamos poniendo respecto de x, estamos aplicando ya de manera implícita la regla de la cadena. Es decir, en lo que ustedes han visto como reglas de derivación, está ya de manera implícita dicha regla. Ahora, vamos a copiar el siguiente ejercicio. Ups, me volé el exponente. Ahí está. Obtener la derivada de la función y igual a el cociente de 2 menos x cúbica sobre x cuadrada más 3, todo ello elevado al cuadrado a través de la regla de la cadena. Y nuevamente, lo que tengo aquí en la parte superior, lo voy a cuadricular porque esto lo vamos a tomar como referencia. La derivada de y respecto a x es igual a la derivada de y respecto a u por la derivada de u respecto a x. Bueno, aquí lo que convendría en primera instancia, y que tiene que ver con la pregunta que me hizo un compañero en la sesión anterior, si mal no recuerdo, es cómo identificar qué es lo que debemos hacer para poder derivar. Yo le decía, vete de lo general a lo particular. Aquí lo general, por ejemplo, sería que tengo algo elevado al cuadrado. Bueno, ahorita ese algo, pues lo voy a llamar que u es lo de adentro, es decir, el cociente. Porque lo que me interesa es la estructura de afuera, que está elevado al cuadrado. Así que yo tendría 2 menos x cúbica sobre x cuadrada más 3. De tal forma que yo tendría que y sería igual a u elevado al cuadrado. Si estoy poniendo que el cociente es u, pues simplemente tendría u elevado al cuadrado. Y lo primero que buscaría entonces sería la derivada de y respecto de u. ¿Y cuánto vale esta derivada? 2u. Ujú. 2u. Muy bien, compañeros. Vale 2 veces u. Así de sencillo. Y ya tenemos nosotros esta primera parte. Ahora lo que voy a hacer es derivar a u respecto de x. Lo segundo sería la derivada de u entonces respecto de x. Y u lo tenemos en el principio, ¿verdad? Que fue lo que nosotros pusimos para descomponer este ejercicio de lo general en lo particular. Así que bueno, si derivo la primera expresión, pues ya se convierte en un cociente, ¿verdad? ¿Cuál es la derivada de u respecto a x? Díganme. Aquí está u. ¿Le decimos el proceso o solo el resultado final? El resultado no me lo dicen. De todas maneras es el producto de muchas cosas y un cociente de esos productos. Sumas. ¿Cuál es la regla de derivación de un cociente? El denominador por la derivada del numerador Sale. menos el Denominador. numerador. Aguántame. Hasta ahí vamos. Gracias, Santiago. El denominador ya tiene nombre de lo que me acaba de decir su compañero Santiago, x cuadrado más 3. Me dijo por la derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? Menos 3x cuadrado. Perfecto. Por menos 3x al cuadrado. Aquí paro. La derivada de 2 es una constante, me va a dar 0. Recuerden que es el exponente por el coeficiente, por eso su compañero me dijo menos 3. X se conserva la base y después el exponente le resto 1. Menos 3x al cuadrado. Sale. Después, menos de lo que me está diciendo su compañero. ¿Y qué más sería? El numerador Sí, por la ya tiene derivada del nombre. denominador. Perfecto, ya tiene nombre el numerador. 2 menos x cúbica. Por la derivada del denominador. ¿Me dijo cuál es la derivada del denominador? 2x. 2x. Perfecto, compañeros. Muchas gracias. Todo esto dividido entre. El denominador al cuadrado. Perfecto. ¿Cuál sería el denominador al cuadrado, compañeros? X al cuadrado más 3 al cuadrado. Exacto, x al cuadrado más 3. Todo ello elevado al cuadrado. ¿Sale? Y entonces, pues simplemente tendríamos que hacer nosotros
la multiplicación, ¿verdad? De la derivada de, no completes, la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Vamos a ver, tengo términos cuartos, aquí un término cuadrático, otro término cuadrático. Término cuarto. Podríamos hacer una simplificación de este polinomio como elementos cuartos, porque aquí lo tenemos. Bueno, vamos a ver si logramos algo haciendo el desarrollo algebraico, ¿sale? Perdón, tarjetita gráfica. Perdone. Bueno, ahí estamos ya. Así que vamos a hacer el desarrollo, les decía, de x cuadrada por menos 3x cuadrada, que sería menos 3x a la cuarta. Después, el producto de menos 3x cuadrada por más 3, perdón, sería menos 9x al cuadrado. Después, 2x por menos 1 y por 2. Sería menos 4 veces x. Y finalmente, 2x por menos 1 menos 2x por menos x cúbica. Sería más 2x a la cuarta. Todo esto dividido entre x cuadrada más 3 todo ello elevado al cuadrado. En la simplificación del numerador, ¿alguna duda? Aplicando propiedad distributiva, díganme por favor. No, profesor. Órale pues. Entonces díganme por favor la simplificación del numerador. Estos dos términos se simplifican, ¿no? Díganme por favor el resultado entonces, por favor, de lo que debo escribir. Me da menos x cuarta menos 9x cuadrada menos 4x. Perfecto. Sale. Esa es la derivada de un respecto a x ya simplificada. ¿Sale? Para no tener tantos términos en el numerador, entonces lo que vamos a hacer es simple y sencillamente aplicar la regla de la cadena. La derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de y respecto de u. Pues aquí está, 2 veces u. Y si gustan de una vez, pues escribimos el valor de u, 2 veces u. Entonces escribo 2 menos x cúbica entre x cuadrada más 3. Ahí está 2 veces u. Todo ello por la derivada de u respecto de x, que es lo que tenemos subrayado aquí en la extrema derecha. Entonces todo esto por menos x a la cuarta, menos 9x al cuadrado, menos 4 veces x. Todo esto dividido entre x cuadrada más 3, todo ello elevado al cuadrado. Y pues todavía podríamos hacer algunas cosas. El x cuadrada más 3 que está lineal y que está elevado al cuadrado en una y otra de las fracciones que se están multiplicando, pues entonces queda elevado al cubo. Aquí se puede factorizar un menos 1 y multiplicarlo por el 2. Y se podría dejar expresar la multiplicación del polinomio cúbico con el polinomio cuarto, ya para no tener el desarrollo de un polinomio séptimo, esto por cuestión de tiempo. Así que podría escribir que esto es menos 2 y el producto de 2 menos x cúbica por x cuarta más 9 veces x al cuadrado más 4 veces x. Todo esto dividido entre x cuadrada más 3 elevado al cubo. ¿Dudas? No, profe, ninguno. Gracias, Hugo. No, por el momento no. Gracias, Rodolfo. Todo bien, profe. Muchas gracias. Estaba dándole un sorbo al agua a Luis, ¿o quién fue? Porque alcanzaba a ver nada más de reojo. Le abrían el micrófono.
Ok, bueno, gracias a las personas que me dijeron que no. Bueno, si se les hace más sencillo trabajarlo de esta manera, es decir, que ustedes digan, pues primero me voy hacia la estructura externa, yo tengo algo elevado al cuadrado. Ese algo lo voy a llamar u y va a ser el cociente. Entonces primero resuelvo mi derivada de el exponente, y eso es 2 veces u. Y después resuelvo la derivada del cociente como tal, que es lo que tenemos en todo este desarrollo en la extrema derecha. Y después nomás las multiplico y hago la simplificación correspondiente. Si alguien se acomoda más a hacerlo de esta manera que aplicando la regla de derivación directa, adelante. Si alguien dice, no, esto es 2, aplicando la regla de derivación directa. Si yo diría que la derivada es y' que es igual a 2 por la base, que es 2 menos x cúbica, sobre x cuadrada más 3, todo elevado a la n-1, que es 2 menos 1, que es 1 y que no se escribe por lo tanto, y luego por la derivada de u respecto de x, y pues entonces aplican ya lo mismo que vimos nosotros acá, y eso lo sustituyen acá. Pues entonces adelante, háganlo aplicando la regla de derivación. Si ustedes analizan es exactamente lo mismo lo de arriba que lo de abajo. Así que bueno, a mí se me hace más cómodo hacerlo a través de la regla de derivación. Si alguien quiere hacerlo a través de la regla de la cadena para ir descomponiendo el problema en partes, adelante, pueden hacerlo también. ¿Dudas hasta aquí de la regla de la cadena? No, maestro, ninguno. Dale, muchas gracias. Les dejo estos 2 ejercicios también propuestos por si ustedes quieren realizarlos y ustedes apliquen la derivación a través de esta regla en estas funciones. Aquí, por ejemplo, sería la raíz de u. 1 sobre 2 veces la raíz de u sería la derivada y después la derivada de u respecto a x, que es un cociente, y podrían aplicar exactamente el mismo precepto de lo que acabamos de hacer con anterioridad para los 2 ejercicios que ya hicimos respecto de este ejercicio o de este otro ejercicio también que tiene la raíz. Bueno, vamos a la otra operación, de las importantes que vimos nosotros en el capítulo 2. Derivación de la función inversa. El procedimiento natural, nos dice la metodología para obtener la derivada de la función inversa, sería el siguiente: determinar si la función admite inversa, obtener la inversa y encontrar su derivada. Y también se puede emplear el siguiente teorema, y vamos a hacerlo a partir de ambas formas, ¿sale? Si y es igual a f de x y admite inversa con la derivada de y respecto de x que es distinta de 0, esto es muy importante, es decir, no vamos a tener ahí términos constantes que nos den una indeterminación, entonces se cumple lo siguiente. Y aquí estoy utilizando la notación de Cauchy. En la extrema izquierda y en el lado derecho, la de Leibniz. Así que la derivada de y respecto de x es 1 sobre la derivada de... Perdón, vuelvo a repetir, la derivada de x respecto de y va a ser igual a 1 sobre la derivada de y respecto de x. Y eso lo tengo también en el lado derecho. La derivada de x respecto de y es 1 sobre la derivada de y respecto de x. Es decir, la derivada de la función inversa es el inverso multiplicativo de la derivada de la función directa, intercambiando además y por x, que es lo que se tiene aquí. Intercambiamos y por x y sacamos como si fuera el recíproco inverso multiplicativo. Bueno, así que tenemos, si ustedes analizan, 2 procedimientos. Lo primero sería que nosotros obtengamos nuestra función inversa. Una vez que la tengamos, la derivamos. Y la otra es aplicando el teorema. Voy a copiar la metodología a la extrema derecha de nuestro pizarrón para que nosotros la tengamos presente. Y lo segundo, pues, es que nosotros hagamos ejercicios. Vamos a ir numerando acá nuestros ejercicios. Vale. Y pues vamos a comenzar. Lo primerito entonces, vamos a llamar método A y método B. A, lo que tenemos nosotros de primero sacar la función inversa y después obtener su derivada. Y B, aplicar el teorema que nosotros tenemos aquí en la parte inferior.
¿Sale? Entonces, si hacemos el ejercicio número 1 en primera instancia por el método A, pues nos dice que debemos obtener primero la función inversa. Así que partimos de y igual a 4x menos 8. Me estoy copiando únicamente la función que yo tengo aquí dada en el ejercicio número 1. Después, para obtener su función inversa, ¿qué es lo que hacemos? Díganme, por favor. Cambiamos en el lugar las de variables. Ok. Perdón, No te preocupes, gracias, Juan David. Y Denise, también ayúdame, por favor, habías abierto el micrófono. es poner Y en el lugar de las X. Ok, x en el lugar de las y, por lo tanto me quedaría que x es igual a 4 veces y menos 8. Y esta es la primera parte del trabajo. ¿La segunda cuál es? Despejar a Y. Despejar a y. Muy bien, Denise. ¿Y cómo me queda el despeje? Daría como X más 8 sobre 4, igual a Y. Perfecto. Y va a ser igual a x más 8, todo esto dividido entre 4. O bien, si separo esta fracción que tiene denominador común en dos fracciones sumadas, pues entonces voy a escribir que esto es x sobre 4 más 8 entre 4, que es 2. Entonces, por lo tanto, mi función inversa va a ser igual a un cuarto de x más 2. Pues si tiene inversa, lo que ahora vamos a hacer es derivar a la función inversa respecto de x. ¿Y cuál es el resultado? Ah, caray, yo pensé que todo el mundo me iba a decir rápido el resultado. ¿Sería un cuarto, profe? Perfecto, Jesús, un cuarto, así de sencillo. No se espanten si las cosas se ven sencillas, son sencillas en realidad. El resultado es un cuarto. Pues ya tenemos entonces pues, la derivada de nuestra función inversa. ¿Dudas hasta aquí? no. Bueno, me dice entonces en la segunda parte, el procedimiento B, que yo voy a tener la derivada en esta parte, cualquiera de las dos notaciones, de x respecto de y como 1 sobre la derivada de y respecto de x. Entonces, en la metodología B del primer ejercicio, si yo analizo, tengo la derivada de y respecto a x, pues entonces vamos a derivar a la función original. Y es igual a 4x menos 8. Por lo tanto, la derivada de y respecto de x, ¿cuánto vale? La derivada de esta función. 4. Perfecto, 4. Y además de ello, entonces, me dice a mí que la derivada de x respecto a y, es decir, de la función inversa, va a ser igual a 1 sobre la derivada de y respecto a x, pero esto ya tiene un nombre, se llama 4. Esto va a ser igual a un cuarto. Se tiene exactamente lo mismo, ¿sale? Sin importar por cuál de las dos metodologías se haga. Entonces, tendríamos de manera final que la derivada de la función inversa respecto de x, pues es igual a un cuarto también a través de la segunda metodología. ¿Dudas de este ejercicio? No, maestro, ninguno. Bueno, gracias. Se pone interesante con funciones más complicadas, porque pues esto es una función lineal que en el momento en el que la derivo me da una constante. ¿Qué pasa si esto no ocurre así? A ver, voy a hacer yo esta derivada de un cociente y después lo que vamos a hacer es que ustedes van a ayudarme a hacer el ejercicio número 3. Así que el ejercicio número 2 me dice que y es igual a x menos 5 sobre x más 5. ¿Sale? Y vamos a hacerlo a través de la primera metodología. Primero obtener la función inversa. Y entonces, como ya me habían dicho ustedes, cambio y por x y x por y.
Después hay que despejar. ¿Qué hacemos? Bueno, mientras me echo un trago de agua, mientras ustedes me dicen. Pues pasamos multiplicando. Luego, ¿cuál es el resultado? Queda XY más 5X. Igual a Y Perfecto. menos. Igual a y menos 5, muy bien. ¿Y después qué hacemos? A ver, me dicen, por favor. Pasamos todos los términos que tengan Y de un lado y nosotros al otro. Perfecto. Muy bien, Hugo. Así que me quedaría XY del lado izquierdo. Y que está sumando, pasa restando hacia el lado izquierdo, menos Y, es lo que me está diciendo correctamente su compañero Hugo. Agrupar términos. Y después X, que está sumando del lado izquierdo, pasa restando del lado derecho. Menos 5 veces X, menos 5. Hasta ahí vamos bien. Después, Factorizar Y pasar dividiendo. ¿cuánto te queda factorizado, por favor? Ya que multiplica aquí. X menos 1. Perfecto, Hugo. Y después, como me había dicho su compañero, pues es pasarlo dividiendo hacia el otro lado y terminamos. Así que llega a ser igual a menos 5x más 5. Todo esto entre x menos 1. Y esa sería nuestra función inversa, ¿verdad? Por lo tanto, la función inversa va a ser igual a menos el cociente de 5x más 5 entre x menos 1. ¿Dudas hasta aquí? Creo que fue muy claro en su explicación, Hugo, pero no sé si algebraicamente haya quedado alguna duda. Yo, ¿por qué el menos 5x menos 5 pasó a 5x más 5? Estoy haciendo la factorización de menos 1 por 5x más 5. Es exactamente lo mismo, menos 1 por 5x menos 5x menos 1 por más 5 menos 5. Entonces, de tener los dos negativos, pues mejor tengo un signo factorizado con elementos positivos. Es optativo, porque alguien igual hubiera podido decir mi función inversa, lo voy a escribir hasta el final mejor. Mi función inversa también hubiera podido quedar como menos 5x menos 5, todo entre x menos 1. No lo mismo. No sé si ya Sí, quedó claro. sí, Ok, sí quedó claro. Gracias. ¿Más dudas? Pues ahora hay que derivar. ¿Cuál de las dos prefieren? ¿Cuál quieren derivar? La de abajo. El denominador. La de abajo entonces puede ser. Aquí yo lo había puesto de esta manera porque recuerden que una constante que está multiplicando a una función, pues en el momento en el que se deriva, me remito hacia la parte de las notas, podemos nosotros sacar también la constante. Y lo voy a revisar aquí hacia la parte de arriba. Aquí está. La regla de derivación número 4, cuando tenemos una constante por una función, sería la constante por la derivada de la función respecto de x. Entonces ese menos 1, en realidad yo podría sacarlo y multiplicar a la derivada del cociente con los elementos positivos. ¿Sale? Fue por eso que lo factoricé. Así que la derivada de la función inversa respecto de x va a ser igual a menos 1, que va a multiplicar a la derivada de 5x más 5 entre x menos 1. Y díganme qué hago para derivar ese cociente, por favor. Ya hemos visto muchos cocientes. Váyanme diciendo resultados, por favor. A ver. No era denominador por Sí.
derivada del numerador Ajá, hasta ahí vamos. menos... Aguántame. Denominador, sabemos que se llama x menos 1. La derivada del bueno, sí. numerador, ¿cuánto vale, Sergio? Menos 5. Digo 5. 5, Cinco. 5. Sí, si lo hacemos por esta segunda forma, vale 5, ¿verdad? Sale. Por 5. Perfecto. Después, Menos la derivada del denominador, que es 1, ajá, no lo escribimos. por el numerador, que es 5x más 5, Perfecto. ¿Sale? 5x más sobre 5, todo esto entre. el denominador al cuadrado, que es x menos 1 al cuadrado. Perfecto, y todo esto por la constante que es menos 1. Vamos a simplificar, muchas gracias, Sergio. Esto es menos 1. Abro mis corchetes y voy a simplificar. Hago la multiplicación de 5 por los elementos que se tienen dentro del paréntesis. Sería 5x menos 5. Y después hago la multiplicación de menos 1 por los dos elementos del paréntesis que se encuentran en la segunda parte del numerador. Menos 5 veces x menos 5. Todo esto dividido entre x menos 1 al cuadrado. Y todo multiplicado por menos 1, ¿verdad? Así que 5x menos 5x se van a cancelar. Y me queda menos 5 menos 5. ¿Cuánto vale? Menos 10. Menos 10. Multiplicado por el menos 1 de afuera. 10. 10. Perfecto. 10. Es lo que espero saquen todos en su examen. Entre x menos 1 elevado al cuadrado. Y pues ya simplificamos al máximo, ¿verdad? ¿Dudas? Sí, maestro, yo sí tengo una duda. Cuando nos pregunta por los resultados, ¿usted quiere que le demos el resultado final o quiere que le demos como el procedimiento con el que vamos sacándolo? No. Digo, yo creo que como lo hicimos así, serían los resultados finales. Digo, tampoco me lo van a poner directamente así, ¿no? En el último paso. Pero yo que hay que ir haciendo el procedimiento, pero no tienen que poner más que ya los resultados de las derivadas. Por ejemplo, el denominador por la derivada del numerador, pues ya me ponen x menos 1 por 5. Y así sucesivamente, ¿sale? De acuerdo, maestro, gracias. Gracias a ti, Santiago. Y Cristian tiene la mano levantada, por favor. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Disculpe, si por ejemplo deja, no sé, un ejercicio sin examen, ¿es necesario colocar el 1 o lo podemos omitir? No, lo puedes omitir como lo hicimos ahorita. Yo entendería que pues es 1 y que están haciendo la derivada paso a paso, sin ningún problema. Entonces, ok, entonces no nos penalizaría por ello, por no ponerlo. Ok, gracias. No les... Tranquilos, ¿vale? Bueno, voy a dejar esto justo en este punto, pero lo voy a volver a retomar al final para que veamos que en este tipo de funciones ya más complicadas se tiene que hacer todavía una sustitución para poder llegar a la igualdad en los dos métodos, ¿sale? En el caso anterior no lo hicimos porque fue una constante y dio directamente que un cuarto es igual a un cuarto. Voy a dejar esto ahorita aquí. Se alcanza a ver todavía nuestro ejercicio, las reglas de derivación, perdón, las metodologías de derivación, la 1 y la 2, se alcanza a ver todo. Entonces, les decía, voy a parar hasta este punto, esta primera metodología, y lo que vamos a hacer es en la metodología B. Primero realizarla y después comparar resultados. Vamos a ver que los resultados no son iguales y después les voy a decir qué hacer para que los resultados sean iguales y comprobar la igualdad de las dos metodologías. Ahora, en un examen, si se llegara a pedir alguna, que lo dudo porque yo les voy a pedir aplicaciones, pero bueno, en caso que fuera algún final, algún extraordinario que les pidieran, pues basta con un método y esta ya sería la respuesta correcta. Hasta aquí terminamos, a menos que se pidan los dos métodos o comprobar la igualdad a través del teorema y primero sacando la función inversa y después derivándola, ¿sale? Si no, hasta este punto sería correcto. Vuelvo a copiar mi función, lo voy a hacer en otra tinta para diferenciar respecto al anterior. Vuelvo a copiar la función tal cual, x menos 5 sobre x más 5. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Primero lo que voy a hacer es derivar. Así que la derivada de y respecto de x
va a ser igual al denominador, x más 5, por la derivada del numerador, 1, no lo ponemos, menos el numerador, x menos 5, por la derivada del denominador, 1, no lo ponemos, todo esto dividido entre x más 5 elevado todo ello al cuadrado. ¿Sale? Y hacemos la simplificación. X más 5 y después menos x más 5. Estoy haciendo la multiplicación de menos por más x y menos por menos 5 que me da más 5. Menos x más 5. Los dos últimos términos. Y como podemos observar, x y menos x se van a cancelar. Y todo esto sobre x más 5 elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 10 entre x más 5 elevado al cuadrado. ¿Vale? ¿Y luego qué pasó? ¿Son iguales o no son iguales? Todavía tenemos que hacer esta parte. Yo esperaba me dijeran primero. Porque hasta el momento únicamente hemos obtenido la derivada de y respecto de x. Ahora, si yo saco la derivada de x respecto de y, que es lo que me dice el teorema, va a ser igual a 1 sobre la derivada de y respecto a x, que eso ya tiene nombre, que se llama 10, entre x más 5 elevado al cuadrado. Y si hago la división de fracciones, ¿qué me queda? X más 5 al cuadrado sobre 10. Perfecto. Y ahora sí, hemos llegado ya al resultado final. En el ejercicio anterior se veía a todas luces pues, que eran iguales, porque era una constante. Teníamos el 4, sacamos el inverso, un cuarto igual a un cuarto. Decíamos, somos felices porque a partir de las dos metodologías, o a través de las dos metodologías, llegamos exactamente al mismo resultado. Aquí a todas luces se ve que los resultados son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Y qué era lo que les decía? Por eso vamos a retomar nosotros esta metodología para entender que se trata exactamente del mismo resultado cuando se plantea a través del teorema, que es la parte en anaranjado. Voy a señalar aquí en azul. Cuando empecé a trabajar con la función inversa, yo dije, hago un cambio de variable y digo que x es igual a y menos 5 entre y más 5. Y entonces, ahora lo que voy a hacer es sustituir ese valor en mi función inversa para ver si es el equivalente de la aplicación del teorema. ¿Sale? Esto lo voy a hacer en azul porque ya es nada más la comprobación. Sabemos que este es nuestro resultado y que es correcto y esto sería válido en un examen. Pero haciendo la sustitución, entonces aquí escribimos sustituyendo x, que es igual a y menos 5 sobre y más 5. Entonces tenemos la derivada de la función inversa respecto de x, que va a ser igual a 10 entre, y voy a hacer entonces la sustitución de y menos 5 entre y más 5, que es x menos 1 elevado al cuadrado. Y pues vamos a hacer primero lo que se encuentra dentro, es decir, poner un denominador común y después elevarlo al cuadrado. ¿Sale? Y ver qué es lo que pasa. Pues entonces, en la parte del denominador, colocando un denominador común. Perdón, me pongo bien mis líneas de quebrado. Más grande la principal. En el denominador una más pequeña con el denominador común que es a todas luces y más 5. ¿Cuál es el resultado del denominador? Primero tengo y menos 5 y después menos 1 por y más 5. Pues pongo el menos 1 por y más 5 y vamos a hacer la simplificación. ¿Sale? Y todo esto está elevado al cuadrado y arriba tengo nada más el 10.
Porfa, si simplificamos, ¿qué me queda? ¿Qué pasa con Menos las y? 10 sobre y más 5 Eso. todo elevado al cuadrado. Y con menos y se cancelan. Y me queda lo que decía su compañero, menos 5, que es menos 10. Así que voy a escribir yo 10 entre menos 10 sobre y más 5, todo elevado al cuadrado. Ahora, recuerden que cuando tienen ustedes un cociente elevado al mismo exponente, esto se convierte en el exponente aplicado tanto al numerador como al denominador. Así que nada impediría, entonces, que yo escribiera también lo siguiente. Menos 10 al cuadrado entre y más 5 al cuadrado. Esto va a ser entonces igual a 10 entre 100 entre y más 5 elevado al cuadrado. Por eso es que lo separé, porque menos 10 al cuadrado es 100 y 10 entre 100 lo voy a poder simplificar. Así que multiplico los extremos y me va a quedar 10 por y más 5 al cuadrado. Todo esto entre 100. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, no. Y esto acá va a ser igual. Y ya lo escribo en la parte de abajo. A y más 5 al cuadrado sobre 10. Y más 5 al cuadrado sobre 10, haciendo la simplificación. Ahora analicen ustedes los resultados. Hay que intercambiar y por x porque es una función inversa, la que nosotros estamos trabajando igual aquí con el teorema. La derivada de x respecto de y dice, y analicemos esto último que está escrito en naranja. Si es respecto de y es la variable independiente. Y yo tengo todo en función de x. Entonces habría que intercambiar todavía x por y por x. Como todo está en función de x, pues nada más lo cambio a y, que es lo que nos dice aquí en la parte final. Ah, no lo copié. Perdón. Después de esta parte de aquí del rectángulo en azul que tenemos en las notas, dice que se debe intercambiar además y por x. ¿Sale? Es el inverso multiplicativo intercambiando además y por x. Es lo que nosotros vamos a hacer todavía aquí en la parte final en naranja. Así que intercambiando x por y. Porque además es respecto a la variable que me están diciendo se está derivando, pues entonces yo nada más cambio x por y. Y llevo exactamente el mismo resultado. ¿Dudas? No, maestro, ninguno. Entonces, ¿en el examen debemos de hacer todo esto o hasta dónde? Te escuché un poco entrecortado. En el examen me decías, ¿verdad? Sí. Sí, si se pide comprobar que el teorema te da exactamente lo mismo que sacando primero la función inversa y haciendo la derivada, se tiene que hacer todo. Si nada más te piden la derivada de la función inversa, hasta aquí, donde está palomeado, ¿sale? Sí, profesor, gracias. No, nada. Bueno, para que practiquen, porfa, tienen 8 minutos para entregarme el ejercicio número 3, y igual a 2x más 3 entre x menos 1 a través de ambas metodologías, por favor. Y dejen separadas sus metodologías, 2 minutos más para el envío por correo electrónico, así que 8:12 termina el ejercicio. ¿Alguna duda? Denise, tienes abierto el micrófono, pero no te escucho. ¿Me estás diciendo algo? No, profe, se desactivó solito, se abrió solito, perdón. No te preocupes. Bueno, pues a trabajarle duro, jóvenes. Estoy detrás del micrófono para cualquier duda.
Disculpe, maestro, tenemos que hacer la comprobación también. Por favor, Fabián, te hace falta nada más completar lo último que vimos de la sustitución para hacer la comprobación. Ok, profesor. Vale, gracias. El Rogelio, es correcto, tienes participación. Edith, está incompleto tu ejercicio, por favor. Ah, espérame. No tienes una segunda hoja, pero en el escaneo de la segunda hoja tengo nada más un corte. No tengo nada, ¿es correcto, Edith? Falta la comprobación, ¿no, profe? Sí, está incompleto. Pero me refiero a la segunda hoja del PDF que me estás mandando. Tengo nada más un corte chiquitito de una imagen con muy pequeña parte del cuaderno, una muy pequeña parte del cuaderno con una sombra nada más. No tengo nada más en la segunda hoja, ¿eh? Sí, es que lo envié mal, perdón, profe. Ahorita te lo envío rápido la comprobación. Vale, gracias. Cristian Peña Cruz, es correcto tu ejercicio. Tienes participación, nada más, por favor. Escanéamelo en vertical para que sea más sencillo. Sí, profe, está bien. Vamos a comenzar. Ya nos pasamos por un minuto y tenemos el tiempo encima. Así que bueno, lo primero sería la metodología A, es decir, la obtención de la función inversa. Aquí ya me voy a ir un poquito más rápido. Intercambiamos y por x, x por y, tanto en numerador como en denominador. Hacemos el despeje, xy menos x igual a 2 veces y más 3. Agrupamos términos en y, xy menos 2 veces y igual a x más 3. Hacemos la factorización, y que multiplica, permítanme un momento,
Ahí estamos ya. Y que multiplica a x menos 2. Y esto es igual a x más 3. Por lo tanto, ya nuestra función inversa despejada va a ser igual a x más 3 entre x menos 2. ¿Dudas hasta aquí? Sí, profe. No, profe. Sale, vale. Y lo que vamos a hacer ahora es derivar. Así que la derivada de la función inversa respecto de x va a ser igual denominador x menos 2 por la derivada del numerador 1 menos el numerador x más 3 por la derivada del denominador 1, todo esto dividido entre el denominador al cuadrado, x menos 2 elevado al cuadrado. Haciendo la simplificación, x menos x se cancelan y me queda menos 2 menos 3 que es menos 5, todo esto dividido entre x menos 2 al cuadrado. Y habíamos visto que justo hasta este punto, si se pide en un examen, sería la respuesta de la derivada de la función inversa. Como ahorita tenemos que hacer la comprobación entre ambos métodos, entonces vuelvo a tomar como referencia, y esto ya es parte de la comprobación, lo vuelvo a poner en otro color, que es azul, haciendo la sustitución entonces de x, que es igual a 2y más 3, entre y menos 1, pues entonces escribo la derivada de la función inversa respecto de x va a ser igual a lo siguiente. A menos 5 dividido entre el valor de x, que es 2y más 3 entre y menos 1. Todo esto menos 2 elevado al cuadrado. ¿Sale? Estoy haciendo la sustitución en el resultado de la derivada de la función inversa. Y nuevamente ponemos denominador común. Así que pongo mi línea de quebrado principal. Y después lo que voy a hacer es poner el denominador común, que es y menos 1. Y sería 2y más 3. Son los dos primeros sumandos que ya estaban divididos entre y menos 1. Y después menos 2 por y, menos 2 veces y. Estoy haciendo la multiplicación de menos 2 por cada término. Y menos 2 por menos 1, que es más 2. Todo ello elevado al cuadrado. Y todo esto está dividiendo menos 5. Bueno, ahora vamos a hacer la simplificación. Así que esto va a ser igual a, en el denominador, me queda 2y menos 2y, se cancelan. 3 más 2 me da 5, elevado al cuadrado, me da 25, entre y menos 1 elevado al cuadrado. Y todo esto está dividiendo menos 5, ¿verdad? Así que haciendo la multiplicación me quedaría menos 5 por y menos 1 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 25. 5 25avos es un quinto, pero negativo, así que el resultado ya comprobado me quedaría menos y menos 1 elevado al cuadrado. Todo esto sobre 5. Ahora, si analizamos, lo que estábamos obteniendo nosotros era la derivada de la función inversa respecto de x. El resultado está en función de y. Por eso les decía que esta segunda parte en azul es nada más comprobación del segundo método. Y hasta donde está la palomita en negro es más que correcto para obtener la derivada de la función inversa. Segunda metodología. Vamos a copiar otra vez nuestra función. Y lo que vamos a hacer es derivarlo. La derivada de y respecto de x va a ser igual a lo siguiente. Denominador por la derivada del numerador por 2 menos el numerador 2x más 3 por la derivada del denominador, que es 1, no lo escribimos, todo esto entre el denominador elevado al cuadrado. Hacemos la simplificación, sería 2 por x menos 1, sería 2x menos 2, menos 2x menos 3, 2x menos 2x se cancelan y me queda menos 5. Entre x menos 1 elevado al cuadrado. Así que esto va a ser igual a menos 5 entre x menos 1 elevado al cuadrado.
Y entonces, la derivada de x respecto de y, aplicando el teorema, sería 1 sobre la derivada de y respecto de x, que es menos 5, entre x menos 1 elevado al cuadrado. Haciendo la división de fracciones, me queda x menos 1 elevado al cuadrado entre menos 5. Intercambiando x por y, me va a quedar entonces, y factorizando este menos a la parte de afuera, a la fracción, me va a quedar menos y menos 1 elevado al cuadrado sobre 5. Es lo mismo que teníamos previamente. ¿Alguna duda? Es lo mismo que habíamos visto en el ejercicio anterior. ¿Dudas, compañeros? No, profesor, ninguna. Bueno, pues con esto concluimos la derivada de la función inversa. Y todavía me quedaron algunos correos por revisar. Jessica Vianey, Hugo, Arias Sanguino, Rogelio Rodríguez, Paredes Rivera Luis, Fabián Eduardo Morales, perdón, lo está abreviando, y Sergio Cruz. ¿Sale? Denme chance de revisar esos ahorita. Sin embargo, quiero que continuemos nosotros con derivación de funciones trigonométricas directas inversas, que es lo que viene justo después de lo que nosotros estábamos haciendo ahorita. Bueno, las reglas de derivación de las funciones trigonométricas directas inversas son las que se tienen a continuación. Se está utilizando nuevamente la denotación de Cauchy. La derivada del seno de u respecto de x es el coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo respecto de x. La derivada del coseno es menos seno del mismo ángulo por la derivada del ángulo respecto de x. La tangente, la derivada de la tangente respecto de x es secante cuadrada del mismo ángulo por la derivada del ángulo respecto de x. Para no estar repitiendo lo mismo, todo al final se deriva respecto de x el ángulo, ¿sale? La de la cotangente es menos cosecante cuadrada del ángulo. La de la secante sería secante del ángulo por la tangente del ángulo. Y la de la cosecante sería menos cosecante del ángulo cotangente del ángulo. Ahora, esto es la derivada de las funciones trigonométricas directas. Cuando sacamos nosotros el ángulo cuyo seno, coseno, tangente y cotangente, secante y cosecante, se convierten entonces en lo siguiente. La derivada del ángulo respecto de x entre la raíz de 1 menos u cuadrado. El ángulo cuyo coseno sería menos la derivada del ángulo dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos u elevado al cuadrado. El ángulo cuya tangente sería la derivada del ángulo respecto de x dividido entre u cuadrada más 1. El ángulo cuya cotangente, si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo, excepto que está multiplicado por 1 menos 1. La de la secante es la derivada del ángulo entre el producto del ángulo u por la raíz cuadrada de u cuadrada menos 1. Y el ángulo cuya cosecante, pues va a ser prácticamente lo mismo que la secante. Observen ustedes, nada más que está multiplicado por menos 1. ¿Alguna duda hasta aquí? Digo, hay que aplicarlo, ¿verdad? Y vamos a hacer para ello algunos ejercicios. Así que estas reglas, si ustedes me lo permiten, voy a copiarlas en primera instancia hacia el pizarrón. Y vamos a ver de una vez las de las funciones trigonométricas hiperbólicas directas e inversas. Del seno hiperbólico, la derivada es coseno hiperbólico del ángulo por la derivada del ángulo respecto a x. Y lo mismo para todas, ¿sale? Va a ser la derivada del ángulo respecto a x. La del coseno es seno hiperbólico. A diferencia de las funciones trigonométricas circulares, directas e inversas, donde coseno es menos seno, aquí tenemos que coseno hiperbólico es seno hiperbólico ya derivado, ¿sale? No se afecta en sí. De la tangente hiperbólica es secante hiperbólica elevado al cuadrado del ángulo. De la cotangente hiperbólica menos cosecante cuadrada del ángulo hiperbólica, obviamente. Secante hiperbólica sería menos la secante hiperbólica del ángulo por la tangente hiperbólica del ángulo. Y de la cosecante
hiperbólica sería menos cosecante hiperbólica del ángulo, cotangente hiperbólica del ángulo, ¿sale? Y todas ellas vuelvo a repetir por la derivada del ángulo respecto de x. Para el ángulo cuyo seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica, secante hiperbólica, cosecante hiperbólica, son las que se tienen aquí en la parte de abajo. ¿Sale? Ya no las voy a estar leyendo. Mejor las vamos a aplicar. Lo único es que aquí se tienen ya los valores de U admisibles. U tiene que ser mayor a la unidad. Claro que si se tuviera menor a la unidad o igual a la unidad, pues se tendría un cociente o 0 o bien negativo, lo cual no está definido. Es por ello que ya se está definiendo aquí el dominio de U. ¿Sale? U entre menos 1 y 1 para que el resultado sea siempre un elemento definido y sin tocar a 1 y menos 1, porque en los extremos, si lo elevo al cuadrado me va a dar 1, y si lo resto con el 1 que se tiene al inicio me va a dar dividido entre 0, y eso me da una indeterminación. Y tengo definido de la misma manera el dominio de U para el resto de las funciones. Les digo, lo que vamos a hacer es mejor aplicarlo y vamos a tener siempre los ejercicios que sean propuestos que va a cumplir con el dominio de U propuesto, ¿sale? Así que nunca se les va a dar una indeterminación, siempre van a poder realizar la derivada de estas funciones. Y vuelvo a copiar las reglas de derivación de las funciones hiperbólicas. Y vamos a hacer ejercicios. Esto los voy a colocar en principio de cuenta en la parte inferior. Y ahora los ejercicios. ¿Quieren que realicemos alguno en específico? O comienzo ahorita con el primero y vamos dejando algunos ejercicios, realizando algunos otros que se tengan duda. No sé, ustedes vayan diciendo cuál es la forma en la que podemos atacarlos. Yo podría resolver el primero y dejarles, por ejemplo, el 2, 3, 4 y 5. De tal forma que me los entreguen, el 6, 7, 8, 9 y 10. Vemos si nos da tiempo y si no me lo entregan de tarea. ¿Cómo ven? ¿Lo hacemos así como propongo o ustedes proponen otra cosa? Así como proponen, me parece bien. Profe, como propone Está bien, también. profe. Órale, pues. Vamos a darle. El ejercicio número 1. Voy a utilizar la notación de Lagrange para optimizar espacio. La derivada de y respecto de x va a ser igual a. Y analizamos de las reglas de derivación. Yo aquí tengo la primera. Es el coseno del ángulo por la derivada del ángulo respecto de x. Ok. Entonces, cambio seno por coseno. Aquí escribo coseno del mismo ángulo. Es lo que me dice. La derivada del seno de u es coseno de u. Ahí lo estoy escribiendo. Coseno del mismo ángulo. Y después por la derivada del ángulo respecto de x. Así que lo que no me deja así, pues entonces lo vamos a borrar. Lo que debemos hacer después, pues es derivar esto respecto de x. ¿Y cuál es la derivada de x cuadrado más 3 respecto de x? 2x. 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 Perfecto. Ahora, conviene expresar esto al inicio para que no pareciera que este producto es parte del coseno. Eso está mal, del ángulo del coseno. Entonces, lo que está al final, 2x, lo vamos a poner al inicio. Esto es 2x coseno de x cuadrada más 3. Aplico propiedad conmutativa y cambio el orden de los factores para que el resultado se entienda. Y ese sería nuestro resultado. 2x coseno de x cuadrada más 3. Ejercicios 2 al 5 me los entregan, por favor. Es aplicar las reglas de derivación que tenemos en la derecha, ¿sale? Y todos ellos son de funciones trigonométricas directas inversas circulares, así que ahorita no están empleando nada de las hiperbólicas. Únicamente con estas primeras reglas de derivación es más que suficiente. ¿Dudas de lo que tienen que entregar? No, maestro. ¿Sale? Pues adelante. ¿Del 2 al cuál, profe? Al 5, como están marcados aquí con el corchete en azul, del 2 al 5. Ok, gracias. Estos 4 ejercicios. Gracias a ti.
¿Cuánto tiempo tenemos, profe? 10 minutos, ¿les parece? Va, gracias. A ustedes. De hecho, creo que es tiempo hasta de sobra porque son 2 minutos y medio por ejercicio y son muy fáciles. Bueno, mientras voy revisando los ejercicios que me entregaron y les voy notificando por correo electrónico si tuvieron participación o no. Y cualquier duda estoy detrás del micrófono atendiéndolos. Del ejercicio anterior tienen entonces participación, ya terminé de revisarlos. Yael Rogelio, Cristian Peña, Jessica Vianey, Hugo Arias, Rogelio Rodríguez, Paredes Rivera Luis, Fabián Eduardo Morales y Sergio Cruz. Gracias.
Porfa, Jesús Fernando, ayúdame a checar. Tu ejercicio número 1 está mal. El 2 está bien. Bueno, perdón. El 2, voy a hacer alusión a los ejercicios que están resolviendo, no al orden. El 2 está mal. El 3 es correcto. El 4 es incorrecto también. Y el 5 hace falta simplificar. ¿Vale? Se acabó el tiempo. Ahorita sigo revisando correos electrónicos. Rogelio Rodríguez González, el ejercicio número 2 es incorrecto. Bueno, ahorita tiene participación Yael, Rodríguez Ocaña, Javier, y me quedo todavía pendiente de revisar Santiago Gutiérrez, Jessica Vianey, Colín Cruz, Cristian Peña, Maritza Martínez, Edith Hernández y Flores Pradel. ¿Sale? Son los ejercicios que tendré que revisar todavía y hasta aquí recibo correos electrónicos. Bueno, ejercicio número 2. Está entrando el de Edith. Y supongo que hasta ahí. Vamos a ver, ejercicio número 2. Lo voy a hacer en otra tinta para diferenciar respecto del procedimiento anterior. Bueno, siguen entrando correos. Ya no los voy a estar enunciando, simplemente los voy a revisar. Si entran extemporáneos, les avisaré. La derivada de y respecto de x del coseno cuadrado de 3 veces x. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, en primera instancia, es analizar la estructura general, que sería u elevado a la n. Y esto va a ser n, que en este caso es el exponente, por u a la n menos 1 por la derivada de lo de dentro. Así que sería 2 por el coseno de 3x elevado a la 1, simplemente lo dejo como coseno de 3x, por la derivada del coseno de 3x respecto de x. La derivada del coseno es menos el seno de 3 veces x por la derivada de 3x respecto de x, por 3. Así que esto lo voy a acomodar en orden. 2 por menos 1 por 3, todos los números los voy a multiplicar y los voy a poner al inicio como coeficientes. Esto es menos 6. Coseno de x, coseno de 3x, por el seno de 3 veces x. ¿Vale? Y esa es la respuesta a la primera. Alguien también pudiera decir, yo dejo 2 coseno de x, seno de 3 veces x como el seno de 6 veces x. ¿Sale? Y pueden hacer la simplificación empleando la identidad trigonométrica del seno del ángulo doble. Y entonces alguien también pudiera entregarme el resultado. Les decía, juntamos 2 coseno de 3x por el seno de 3 veces x. Y esto lo multiplicamos por menos 3. Me está borrando, ¿qué pasó? Sale que sería una solución equivalente. ¿Alguna duda de este primero? Que es donde mencioné a 2 o 3 personas que habían tenido alguna equivocación. Yo sí tengo algo de dudas, profesor. A ver, te escucho, dime. Porque, bueno, sí me confundí un poco. A ver, dime. Porque ve que en el primer ejercicio le pone que y es igual al seno cuadrado más 3. Bueno, Ajá. y
ese se lo pone como igual al coseno, ¿no? Ajá. La derivada del seno es el Que, coseno. bueno, ¿por qué en este caso no sustituye la parte del coseno por el seno? Sí lo hago, nada más que lo voy a hacer aquí abajo y ahorita lo borro. Y es igual al coseno cuadrado de 3 veces x. Esto es igual al coseno de 3 veces x, todo elevado al cuadrado. Antes de aplicar la derivada del coseno, tengo yo esto que tiene más peso algebraicamente, el cuadrado. Si tú lo quisieras ver también así, como coseno de 3 veces x por coseno de 3 veces x, que es coseno cuadrado de x, tendrías entonces un producto. Ya sea visto como un exponente o como un producto, tú te das cuenta que no basta nada más con aplicar la fórmula de derivación, porque antes tienes el cuadrado o el producto. Entonces, si lo hacemos a través del cuadrado, esto es como si yo le llamara u, y sería entonces u al cuadrado, aplicando la regla de la cadena. La derivada de u al cuadrado es 2 veces u. Pero ahora te haría falta por la derivada de u respecto de x, siendo u igual al coseno de 3 veces x. Ahora sí derivas esto. Esto tal cual lo metes a la formulita de derivación. La derivada de u respecto de x será igual a menos el seno de 3 veces x por la derivada de 3x respecto de x, que es 3. Así que escribes menos 3 seno de 3 veces x. ¿Sale? Y eso es la pura derivada de u respecto de x, pero la derivada de y respecto de x será igual a la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x, y esto será igual, la derivada de y respecto de u es 2 veces u, y 2u es 2 por el coseno de 3x. Por la derivada de u respecto de x, pues la tengo aquí, ¿verdad? Por menos 3 seno de 3 veces x, ¿sale? Y es por ello que nos da el menos 6 veces coseno de 3x seno de 3x que tengo aquí en la parte superior. Sí, profesor. Muchas gracias. Ahora, yo te pediría a ti en casa, a ti Rogelio, lo hagas a través de esta forma. Esto llámale u y esto llámale v. Y hazlo como un producto. Intenta hacerlo de distintas maneras y llega en todas al mismo resultado para que tú practiques lo más que se pueda la derivada, ¿sale? Sí, profesor. ¿Más dudas? Gracias, Rogelio. ¿Más dudas de este primero? Es el ejercicio número 2. ¿Por qué sale 2 por coseno de 3x? Eso es ya trigonometría. No tengo problemas para hablar. Esto es trigonometría. Explico en la parte de acá arriba a la derecha. Seno de a más b, ¿cuánto vale? Bueno, se los explico. Seno de a, coseno de b, más coseno de a por el seno de b. Ahora, ¿qué es lo que pasa si a es igual con b? Pues entonces yo tendría el seno de 2 veces a. En esta misma expresión, donde b a b, escribo a. Aquí tendría a, aquí tendría a. Si te das cuenta, es exactamente la misma expresión, seno de a, coseno de a, o coseno de a, seno de a. Pues entonces es 2 veces esta misma expresión. Esto va a ser igual a 2 veces el seno de a, coseno de a. O bien, 2 veces aplicando propiedad conmutativa, coseno de a, seno de a. Si tú analizas aquí, tendrías menos 3 por 2 y escribo coseno de a, que es 3 veces x, por seno de a, que es 3 veces x. Esta estructura es exactamente la misma, algebraicamente. Entonces puedes escribir en lugar de 2 seno de 3 veces x por coseno de 3x, pues el seno del ángulo doble, es decir, el seno y del ángulo doble, pues multiplico 2 por 3x, 6x. Es lo que tengo aquí. Ok, muchas gracias. De nada, José. ¿Más dudas? Bueno, vamos con el ejercicio número 3. Me dice que y es igual a la tangente de la raíz de 2 veces x. Y entonces vamos a emplear esta regla de derivación. Es secante cuadrada de u
Así que la derivada de y respecto de x es secante cuadrada de u. ¿U quién es? Pues el ángulo. Así que u es igual a la raíz de 2 veces x. Secante cuadrada de la raíz de 2 veces x. Hasta ahí tengo secante cuadrada de u. Y después lo que tengo que hacer es multiplicarlo por la derivada de u respecto de x. Y la derivada de u respecto de x es la derivada de una raíz. ¿Y esta cuál sería? Es un cociente. 1 sobre la raíz de 2x. Ajá, 1 sobre la raíz de 2 veces x. Todo por la derivada de el radicando respecto de x. Y bueno, no sé si me dijiste el 2 o lo omití yo. No, Mentalmente nada no sé. más le dije el resultado final. Ah, claro. Ok. Sería 1 sobre 2 veces la raíz que se tiene, que es la raíz de 2x, por la derivada del radicando. Sería la derivada de 2x respecto de x, que es 2. Por eso su compañero cancela el 2 que multiplica y que divide y me dice 1 entre la raíz de 2x. Ahorita lo voy a dejar así, para que vean que se está derivando por completo la expresión de la raíz y haciendo la simplificación. Y eso ya nada más lo voy a multiplicar por secante cuadrada de la raíz de 2x. Y esto sería igual entonces a la secante cuadrada de la raíz de 2x. Todo esto dividido entre la raíz de 2x. O bien si lo quieren poner como un número, la raíz de 2x dividiendo, pues también pueden multiplicar por esta fracción a la secante cuadrada de la raíz de 2x. Exactamente lo mismo. ¿Dudas de este otro ejercicio? Este ya es prácticamente aplicación, aunque seguimos aplicando la regla de la cadena aquí al derivar el ángulo respecto a x. ¿Dudas? Bueno, continuamos entonces. La derivada de la cotangente. En azul, a la derecha, tengo que la cotangente derivada es menos cosecante cuadrada de u por la derivada de u respecto de x. Así que escribo menos cosecante cuadrada de u, siendo u entonces x más 1 elevado al cuadrado. Entonces escribo menos cosecante cuadrada de x más 1 elevado al cuadrado. Y todo ello entonces por la derivada de u respecto de x. Estamos aquí en la parte final de esta regla de derivación. Por la derivada de u respecto de x. Y la derivada de u respecto de x sería 2 por x más 1. Así que todo esto por 2 por x más 1. ¿Sale? Y pues hago la simplificación nuevamente. Todo lo que sea número lo voy a multiplicar. Así que menos 1 por 2, menos 2 y lo llevo al inicio. O bien, si ustedes quieren igual utilizar menos 2 por x más 1, que sería menos 2x menos 2, pues igual pueden hacerlo para tener un solo término y así simplificar aún más, menos 2x menos 2, que multiplica la cosecante cuadrada de x más 1 elevado al cuadrado. Vamos a ir subrayando los resultados por si ustedes tienen dudas respecto a lo obtenido, pueden verificarlo de manera más rápida. ¿Dudas de este 4? Bueno, me van diciendo, gracias, me van diciendo si tienen dudas. Finalmente, el ángulo cuyo seno de la raíz de x. Estamos aquí en esta fórmula de derivación, o regla de derivación. El ángulo cuyo seno. Me dice que es la derivada de u respecto de x. Nuevamente tenemos que saber qué es u. U es el argumento del arco seno. Así que u es igual a la raíz de x. Y por lo tanto, entonces se convierte en la derivada de u respecto de x. ¿Cuánto vale la derivada de la raíz de x? Uno sobre 2 por raíz de x. Perfecto. Y todo esto me dice que está dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos u elevado al cuadrado, raíz cuadrada de 1 menos u elevado al cuadrado. Si u es raíz de x,
Exacto, u cuadrada es x, ¿verdad? 1 menos x. Aplico la división de fracciones, multiplico extremos y lo divido entre la multiplicación de medios. Y esto me va a quedar 1 entre 2 por la raíz de x por la raíz de 1 menos x. Como las raíces son del mismo orden, son raíces cuadradas, puedo escribir una sola raíz y en el radicando multiplicar los radicandos que estaban separados. Y sería x por 1, x menos x por x menos x al cuadrado. Este es el resultado. Alguien también podría decir el 2, lo elevo al cuadrado y lo meto al radicando. También pudieran dar como resultado 1 entre la raíz de 4x menos 4x al cuadrado. Ya son detalles algebraicos de aplicación sobre el resultado. ¿Dudas? Yo tengo una duda en el cuarto, profe. Sergio y Cristian están levantando la mano. A ver, Sergio. Es que no entendí de dónde salió el 2 por x más 1. Número 4, aquí en azul. Ajá. Sí, Sí. eso. A ver, nos vamos a la regla de derivaciones menos cosecante cuadrada por la derivada del ángulo respecto a x. El ángulo es x más 1 al cuadrado. ¿Y su derivada cuál sería? 2 por x más 1 elevado a la 1 por la derivada de x más 1, que es 1. Entonces es por eso que estoy escribiendo este 2 por x más 1, porque es la derivada de x más 1 al cuadrado. Ok, o sea, de todo el cuadrado. Sí, es lo que te dice aquí al final, la derivada de u respecto a x. Donde estoy moviendo el cursor, en las reglas de derivación a la derecha, al final te dice que es la derivada de u respecto de x. Deriva esto respecto de x, ¿cuánto te da? El de 2 por x más 1. Exacto, porque es u a la n. Y la derivada de u a la n respecto de x es igual a n por u a la n menos 1 por la derivada de u respecto de x. N, ¿cuánto va? Ya entendí. Sí, sí. ¿Vale? Por la derivada de x más 1, que es 1. Y eso es 2 por x más 1, ya simplificado. ¿Sale? Sí. Ok. Gracias, profesor. De nada. Y Cristian había levantado la mano. Sí, era sobre el quinto. O sea, ve que en el segundo paso que hizo usted, yo pasé en automático al cuarto, o sea, omití el tercero. No hay ningún problema en eso si No, llega a ningún haber un problema. examen. No. De hecho, esto lo estoy haciendo paso a paso por si alguien tiene dudas de cómo aplicar esta multiplicación de raíces. Por eso lo estoy haciendo. Pero si tú directamente pasas de aquí a acá, no hay ningún problema. ¿Sale? Bueno, entonces, tanto el tercero como el cuarto es el mismo, o sea, están bien los resultados. Cualquiera es bueno. Sí, sin problema alguno. Ok, profesor, gracias. A ti. Era mi duda. De nada. Bueno, pues con esto concluimos la clase. Nos quedan 2 minutitos. Si alguien tiene alguna duda, igual me dicen por favor. Y si no, pues sería todo de mi parte. Nos estamos viendo. A ver, Ariel, ¿tienes una duda? Ariel Sajid. Sí, profesor. Mi duda es con respecto a los ejercicios de la plataforma, bueno, los cuestionarios de la plataforma de límites. ¿Se Ajá. entregan este fin de semana? No, por ahí alguien me había preguntado, no sé si fue Santiago o alguien más, que tenían mucha carga de trabajo y que si podía ser posterior. Ustedes pónganse de acuerdo y me dicen cuándo. Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. Me dicen entonces mañana tempranito, ¿sale? Si quieren lo dejamos Vale. de este fin de semana para el otro. Ustedes me dicen. Y José, una última duda, a ver. Una pregunta, hasta el momento, ¿cuáles son las actividades que hemos entregado para evaluación? El examen, que ya se los regresé calificado, las evidencias de cónicas y las evidencias del segundo capítulo, funciones. Y están por entregar límites. ¿Y los ejercicios que se dejaron hoy de tarea también cuentan o esos son opcionales? Sí, claro, eso es para participación. Y todos los que me han estado entregando con anterioridad también han sido participaciones. De hecho, les he estado contestando a todos los correos jóvenes, todos. Y si ustedes observan en la página de JFCR, en la sección de alumnos,
e introducen ustedes su número de cuenta aquí. Ya está actualizado en cuanto a participaciones. Ahora, no sé si tenía algún detalle de programación. A ver, dime tu número de cuenta rápido, por favor. ¿El mío? Sí, 319 sí. 206 Ajá, 470. 470. Sí, tienen un detalle en programación. Lo resuelvo el día de hoy. Lo que pasa es que el número de grupo no lo puse de manera correcta y aquí no les están saliendo las participaciones. Eso lo corrijo hoy y hoy mismo ya tendrán que ver sus participaciones, porque a todo el mundo les he estado contestando los correos diciéndole que tienen participación cuando es así, cuando no les digo cuáles son los errores. Y aquí se van a mostrar sus participaciones el día de hoy. Corrijo el HTML en un rato más, ¿sale? Bueno, me tengo que retirar a la clase de álgebra. Muchísimas gracias. Tengan bonito día. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Mañana, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Vale, bye.